están siendo desfraternizados de la iglesia. Triste, hermano. Hace poco me llegó un documento que después lo compartiré con ustedes, un documento de Brasil. No lo he compartido, pero les prometo que en el chat de Telegram lo voy a compartir. Este documento que vino del Brasil y que de hecho lo corroboré con un hermano que vive en Brasil. Uno de los documentos habla que van a empezar a censurar y a sancionar a todos aquellos que crean en la naturaleza humana de Cristo post-lanzaria y que también crean en la teología de la última generación, donde reconocemos que en la última generación en los últimos tiempos va a haber una generación que en el nombre de Cristo Jesús van a guardar fieles la ley de Dios. Una generación victoriosa, apoyada en el brazo poderoso de Dios. Una generación que, como bien dice tanto la palabra de Dios como los testimonios del Espíritu y Profecía, después que se cierre la gracia, va a ser una generación que se va a tener que mantener sin pecado en el gran tiempo de angustia. Y cuando yo estuve hablando con este hermano de Brasil, este hermano me dijo: sí, pastor, este documento es verdad. De hecho, muchos hermanos e iglesias aquí están censurando hermanos por mantener la postura post-lapsaria de la naturaleza humana de Cristo. Triste, hermanos. Triste. De hecho, un hermano que nosotros conocemos, que él está estudiando para ministro, que todos nosotros conocemos, me estuvo hablando que en el seminario hace poquito tuvo una reunión donde el rector del seminario habló que todas aquellas personas que enseñen la postura post-lapsaria de Cristo Jesús son considerados falsos maestros y son personas en los cuales la iglesia va a tomar medida contra cualquiera, ya sea pastor, ya sea miembro de iglesia, que enseñe la postura post-lapsaria de nuestro Señor Jesucristo. Y queridos hermanos, ya no es una cosa que de comprensión de decir, bueno, vamos a la Biblia y vamos al Espíritu de Profecía, a ver qué dice el Espíritu de Profecía en cuanto a este tema. No, ya ahora es a la fuerza. Hay que hacer lo que digo yo. Hay que decir lo que digo yo. Y el sábado pasado en el tema estudiamos cómo este cambio doctrinal de la posición post-lapsaria en 1957, cuando líderes prominentes se reunieron con evangélicos, cambiaron la posición post-lapsaria a la posición pre-lapsaria de la naturaleza humana de Cristo. Y a partir de 1957 fue el cisma, fue el comienzo del gran cisma disidente y divisivo dentro de la iglesia adventista en cuanto a este fundamental tema. Y que recordemos que en el segundo tema que tratamos de la naturaleza humana de Cristo, en 1901 los pioneros adventistas junto con Elena G. de White condenaron, hermanos, condenaron el tema poslapsario, condenaron la doctrina prelanzaria de Cristo Jesús en el Congreso de 1901. La condenaron enérgicamente, borraron a administradores, borraron a pastores que estaban enseñando esa herejía. Ellos sofocaron la religión, pero la sierva de Dios dijo: después de mi muerte van a venir cambios. Lo enseñamos el sábado pasado. La carta número 24, la carta número 1 del 24 de febrero de 1915, ella lo dijo: después de mi muerte van a venir cambios. Y esos cambios fueron doctrinales. Y lo que ellos rechazaron en 1901 en el Congreso de la posición prelapsaria, después ahora esa posición vuelve a venir en 1957. Y es la posición que hoy se ha adoptado. Y hoy todas aquellas personas que tengan esa posición prelapsaria, no les pasa nada. Pero los que mantengan la correcta posición oficial que sostuvieron los pioneros adventistas, junto con todos los líderes de su época, pastores de asociación, uniones, presidentes, mantuvieron la posición post-lapsaria, esa es la posición correcta. Pero ahora, si usted mantiene esa posición, usted va a ser desfraternizado. Y este tipo de gobierno
de la iglesia, que pudiéramos decir que es un gobierno coercitivo, un gobierno donde estoy implantando miedo. Si tú no haces lo que yo diga, tú vas a ser borrado. ¿Qué tuvo que opinar la sierva de Dios en cuanto a este tipo de gobierno? Miren lo que opinó la sierva de Dios en cuanto a este tipo de gobierno. Eso se encuentra en Testimonios para los Ministros, página 359 hasta la 361. Pero es interesante que estos textos de aquí, estas citas de la sierva de Dios, fueron sacados de la Review and Herald del 23 de julio de 1895. ¿Se acuerdan que el sábado pasado hablé con ustedes acerca de la importancia de este año de 1895, el comportamiento de la Asociación General y de los líderes y presidentes? Miren lo que dijo ella. La Asociación General misma está corrompiéndose. ¿Con qué se está corrompiendo la Asociación General? ¿Qué dice ahí? Con equivocados sentimientos y principios. Y dice, los hombres se han aprovechado de los que suponían que estaban bajo su jurisdicción, estaban decididos a que esas personas se sometieran a sus condiciones. ¿Qué está queriendo decir la sierva de Dios? La Asociación General estaba creando una presión tan grande sobre el pueblo de Dios que ella misma dice, ustedes ahora van a hacer lo que nosotros decimos. Y si ustedes no hacen lo que nosotros decimos, va a haber sanciones. Va a haber medidas duras. Va a haber conflictos. Si ustedes no hacen lo que nosotros decimos. Sigue diciendo ella, esas personas se sometieron a sus condiciones, querían gobernar a toda costa. Entonces señalé aquí en amarillo estas cosas interesantes. Dice, el poder despótico. Yo quiero hacerle a ustedes una pregunta. ¿Alguien sabe qué significa la palabra despótico? ¿Alguien puede decirme qué significa la palabra despótico? ¿Qué significa? Bueno, aquí vamos a buscarlo en el diccionario, a ver cuál es el significado de la palabra despótico. Despótico viene del verbo déspota y significa soberano que gobierna con un poder total sin someterse a leyes ni a limitaciones. Esa es la primera definición. Y la segunda definición que da dice, persona que abusa de su superioridad, de su fuerza o de su poder en su relación con los demás. O sea, había abuso de poder. Entonces, ella dice, el poder despótico que se ha desarrollado en la Asociación General, como si el cargo hubiera convertido a los hombres, ¿qué era lo que estaba convirtiendo el cargo a los hombres? Aquí lo dice. ¿En qué lo estaba convirtiendo? En dioses. Dictadores. Me hace temer. Ya la sierva de Dios, cuando se ejerce ese tipo de poder, ya ella dice, me hace temer. Ya ella tenía miedo. Dice, y debe producir temor. ¿Por qué debe producir temor? Porque hay un despotismo tan grande donde se está presionando, donde se está usando la fuerza con el pueblo de Dios, a que si tú no aceptas mis exigencias y lo que yo digo, tú vas a enfrentar severas consecuencias, ya sea pastor, ya sea miembro. Entonces dice, es una maldición donde quiera que se lo ejerza y quien quiera lo ponga en práctica. Entonces, este tipo de poder despótico, este tipo de poder donde hay coerción, este tipo de poder donde existe temor, porque eso lo que hace es que las personas creen temor y dicen, no, yo no puedo decir nada porque si digo algo me van a borrar, si digo algo me van a censurar,
Si digo algo, me van a separar de la iglesia. Ella dice, donde quiera que se ejerce ese tipo de poder, dice, eso es una maldición. Ese no es la manera de gobernar de Dios, porque la manera de Dios de gobernar es con amor. Satanás, este tipo de gobierno es el gobierno de Satanás, la fuerza, la presión, el infundir temor. Eso proviene de Satanás, pero Dios, lo que proviene de Dios es amor. Y el tipo de gobierno que los hijos de Dios deben de ejercer es amor. Y entonces hoy en día se ha desarrollado un tipo de temor dentro de las filas de Dios que a veces las personas sienten ese temor. No puedo decir nada porque me van a borrar. No puedo decir nada porque me van a separar de la iglesia. No puedo decir nada porque me van a tachar de disidente. Esa es la voluntad de Dios para su pueblo, que su pueblo sienta miedo, temor. Porque al tú no expresarte, al tú no poder decir nada por miedo a las consecuencias, hermanos, ¿saben qué cosa es eso? ¿Saben qué es? Eso es libertad de conciencia amenazada. Libertad de conciencia amenazada. Vamos a tener unas palabras de oración para que Dios nos guíe en el estudio. Amantísimo Padre que estás en los cielos, en estos momentos pedimos tu dirección, en estos momentos te pedimos que tú nos bendiga, Padre, al abrir tu palabra. Háblanos, Señor, háblanos a nuestros corazones, ya que te lo suplicamos en el santo nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. La palabra de Dios, Lucas capítulo 18, versículo 8, hay una interrogante que nuestro Señor Jesucristo plantea. Y cuando nosotros vamos al capítulo 18 que leemos a partir del versículo 1, vemos que ahí él habla la parábola de la viuda y el juez injusto. La viuda que cada día iba donde estaba el juez para que el juez le hiciera justicia. Y el juez no quería atender el pedido de la viuda, pero llegó un momento en que el juez dijo, déjame hacerle juicio a esta viuda porque ya me mortifica demasiado que cada día tenga que venir a la puerta de mi casa a tocarme pidiéndome, por favor, hazme justicia. Y en este contexto de la parábola de la viuda y el juez injusto, ya entonces el Señor Jesucristo hace una pregunta. ¿Y cuál es la pregunta que hace nuestro Señor Jesucristo? Vamos a buscar ahí en Lucas, capítulo 18, versículo 8. Vamos a leer desde el versículo 7. ¿Y no cobrará Dios venganza por sus escogidos que claman a Él día y noche? Aunque sea longánimo para con ellos. Entonces el versículo 8, que es el objeto de nuestro estudio en esta mañana, dice, os digo que pronto cobrará venganza por ellos, pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Hoy estamos viviendo en una situación, mis queridos hermanos, completamente abrumadora. Hoy en día, cuando nosotros miramos hacia Europa, vemos la tensión de guerra que hay entre Rusia y Ucrania. Vemos también cómo el presidente de Rusia ha amenazado que cualquier país que ayuda a Ucrania, él dijo, va a enfrentar severas consecuencias como nunca las ha enfrentado. Y hoy en día hay muchas personas que a través de todo este conflicto que se ha creado entre Rusia y Ucrania y con las declaraciones del presidente de Rusia, Vladimir Putin,
Muchos dicen, ya viene la tercera guerra mundial. Ya viene la tercera guerra mundial. Y en medio de todo este gran conflicto entre Rusia y Ucrania, conflicto lo cual la palabra de Dios en Mateo capítulo 24, cuando leemos el capítulo 24, dice que habrá guerras y rumores de guerra. Y se levantará nación contra nación, reino contra reino se van a levantar. Pero él dijo, pero aún todavía no es el fin. No es el fin, pero es el principio de dolores del tiempo del fin. Y entonces vemos de que ahora de pronto en esta guerra entre Rusia y Ucrania, entonces ahora se están levantando los predicadores sensacionalistas diciendo, sin contar de que hoy en día los pueblos están levantando su voz en contra de las injusticias, los políticos cada día más se vuelven más corruptos y los pusieron como presidentes esperando que hubiese un cambio. Pero no solamente estamos hablando de los líderes políticos, sino que también vemos que en el mundo religioso las personas están perdiendo la fe en los líderes religiosos. Porque en medio de estas graves crisis, la iglesia, y no solamente la iglesia, sino las diferentes confesiones religiosas, están de una manera inestable. Hoy vemos cómo los políticos del mundo y los políticos religiosos se están uniendo cada día más para poner en práctica líderes mundiales, grandes personalidades de renombre, líderes religiosos, todos unidos para salvar al planeta Tierra. Porque ya hoy en día muchos líderes religiosos creen que no es que la solución no esté en Cristo, sino creen que la solución está en los líderes. ¿Y dónde se halla la fe del pueblo de Dios? Porque mientras hoy hay una agenda globalista en querer salvar al mundo, que cada día este mundo se está destruyendo más, los huracanes golpean con más fuerza, los incendios devoran con más fuerza cientos de miles de hectáreas de bosques. Las fuentes de agua cada día más secándose, amenaza de un deshielo grande que pudiera proporcionar una catástrofe grande si el nivel del mar sube. Y esto ha generado un temor tan grande dentro del pueblo de Dios, que muchas veces nos ha hecho perder el sentido de nuestra misión. Líderes religiosos uniéndose con líderes políticos. Les compartí a mis queridos hermanos en Telegram, pueden revisarlo, a nuestro grupo, una noticia, que la noticia viene del website de la prensa oficial del Vaticano. Se llama Agencia Fide. Y me impactó mucho la noticia que el sábado pasado, sábado 12 de marzo, en Chile, el presidente Gabriel Boric tomó la presidencia. Fue inaugurado como el nuevo presidente de Chile.
Pero lo más interesante es que el sábado por la mañana, el día de su inauguración, hubo 7 máximos líderes de 7 tribus indígenas que le dieron la bendición al presidente. Mediums que le dieron la bendición al presidente, y autoseguidos después de esa inauguración, después de esa ceremonia por la mañana, a las 11 del día, el presidente Gabriel Boric de Chile se trasladó a la Catedral Católica porque iba a haber una reunión interdenominacional, interreligiosa, donde los diferentes líderes fueron allí a reunirse para orar por el nuevo presidente, para apoyar al nuevo presidente. Y lo más interesante es que el nuevo presidente tiene ideas comunistas que cuando yo estuve escuchando todos los cambios que vienen para Chile, yo dije por dentro de mí, Chile se va a convertir en una Venezuela o en una Cuba. Miseria total. Estuve escuchando el discurso de una de las diputadas, todo lo que van a hacer. Y una de las cosas primeras que van a hacer es que ya en Chile no va a haber ricos, las riquezas se las van a repartir. Y yo quiero hacerle una pregunta a ustedes, y mis queridos hermanos, ustedes pueden comprobarlo ahí mismo en la noticia que puse en Telegram a mis queridos hermanos. Si algún hermano a través de Facebook quiere esta noticia, se la puedo compartir. La noticia está en español. Yo quiero hacerles a ustedes una pregunta. ¿Quién de ustedes creen que estaban ahí en representación de la iglesia en ese movimiento, en esa ceremonia interreligiosa para darle la bendición al nuevo presidente de Chile? ¿Quiénes ustedes creen que estaban ahí? ¿Quiénes? No. Máximos líderes de la Iglesia Adventista de Chile. Y más interesante que yo escuchando el discurso, leyendo parte del discurso del que dijo el arzobispo de la catedral, una de las cosas que habló es que necesitamos todos los religiosos unirnos, pero también habló de respetarnos mutuamente. ¿Qué habló el pastor Merino ayer cuando nosotros recibimos el Santo Sábado? ¿De qué habló? De proselitismo. De que yo como adventista, yo no tengo que estar yendo a otra denominación a evangelizar a otros cristianos. Y una de las cosas muy importantes que el arzobispo resaltó en el discurso de la toma de la presidencia del nuevo presidente de Chile es que todos los religiosos deberíamos de trabajar unidos, pero respetarnos. Por favor, no vengas a imponerme a mí tu creencia. Si ya yo estoy bautizado y yo creo en Cristo Jesús. Y esto lo que hace es atentar contra la misión de la iglesia, porque la misión de la iglesia en Apocalipsis 14 dice: y vi volar por en medio del cielo un ángel, Apocalipsis 14:6, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores, a toda nación, tribu, lengua. Hoy, como adventistas del séptimo día, tenemos una misión. Pero en medio de todas estas alianzas, lo que hace estas alianzas es que contrarrestan la misión de la iglesia, pero al mismo tiempo contrarrestan la identidad de la iglesia como pueblo profético. Entonces ahora, como pueblo, lejos de nosotros confiar en el brazo poderoso de Dios, estamos confiando en el brazo del hombre. Vamos a apoyarlo. Vamos a unirnos.
Cada vez más el mundo entero entra en un caos tremendo y en una confusión tremenda. Pero Habacuc, capítulo 2, versículo 4, dice: aquel cuya alma que se enorgullece no es recta, mas el justo por la fe vivirá. Y queridos hermanos, ha llegado el momento en que hoy el pueblo de Dios necesita vivir por fe. El pueblo de Dios no necesita seguir confiando en líderes que cada día más están haciendo alianzas con los incrédulos, con los espiritistas, con los poderes políticos. Ha llegado el momento de levantar nuestra vista y mirar al cielo y decir: Jehová, Dios mío, roca mía, fortaleza mía, en ti yo confío. Amén. No en los hombres. Es el momento en que hoy nosotros nuestra mirada la pongamos en Cristo Jesús. Porque cuando Pedro le dijo a los dirigentes religiosos: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, mi pregunta es: ¿Pedro se lo dijo a algún político cuando Pedro hizo esa declaración? Se lo digo, ¿había ahí algún político? ¿Había ahí algún presidente? ¿A quién Pedro le dirigió esa declaración? A los dirigentes de Israel, a los líderes espirituales. Porque muchas veces esta declaración que decimos: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, lo aplicamos en el ámbito cuando las leyes del hombre, cuando las leyes políticas entran en conflicto con las leyes de Dios. Pero en el contexto que Pedro dijo esta declaración, se lo dijo a los propios líderes religiosos que querían que no predicaran en el nombre del Señor Jesucristo, que querían que no enseñaran esa nueva, según ellos, esa nueva y extraña doctrina de ese Galileo que aseveraba ser el Hijo de Dios. Y hoy más que nunca, como cristianos, no es solamente serle fiel a Dios cuando las leyes del mundo entran en conflicto con las leyes de Dios, sino que también cuando las leyes de cualquier institución religiosa, de cualquier pastor, de cualquier presidente de campo, si sus leyes o la forma que tienen ellos entran en conflicto con las leyes de Dios, con lo que Dios ha estipulado en la Santa Palabra, hermanos, yo tengo que obedecer a Dios, aunque eso me cueste que me voten de la iglesia, me voten de la institución, porque de la iglesia usted nunca se va. La iglesia eres tú. La iglesia no es el edificio. Porque el Señor Jesucristo dijo: donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, yo voy a estar ahí en medio de ellos. Y Jesucristo no especificó denominación. Jesucristo especificó que sus verdaderos seguidores iban a ser obedientes a su palabra. Jesucristo dijo que las características de la verdadera iglesia remanente se encuentran en Apocalipsis 12:17 y 14:12. Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Esa es la característica de la verdadera iglesia de Dios. Guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. No la fe puesta en el hombre. Tienen la fe de Jesús. Y Jesús, ¿en quién tenía puesta su fe y su confianza? En el Padre. Entonces, este grupo peculiar, especial, con estas características, tienen la fe de Cristo. Y la fe de Cristo era que Cristo obedecía y confiaba en el Padre Celestial. Por eso es que el título de mi tema se llama La fe vencedora. La fe vencedora es la que toma, se aferra
al brazo omnipotente del gran Jehová de los ejércitos. Amén. Esa es la verdadera fe. La fe victoriosa que no se apoya en el brazo del hombre, que no se apoya en la palabra del hombre, se apoya en la palabra de Dios. Amén. Porque si tú le crees a Dios y tienes fe en Dios, tú puedes alcanzar lo imposible. Pero esa fe necesita desarrollarse. Porque Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice que aquel que no tiene fe no puede agradar a Dios. Porque dice que es menester que si tú te vas a acercar a Dios, hermano, tú le creas a Dios. Y en medio de este mundo caótico, hermano, créele a Dios. En medio de este mundo que se derriba a pedazos, confía en las promesas de Dios. Amén. Porque lo que Dios prometió, Dios lo va a cumplir. Lo que Dios prometió, Dios lo va a hacer, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y Él sabe que en esta gran lucha, mis queridos hermanos, nosotros no podemos vencer solo. En esta gran lucha, Dios sabe que su pueblo solamente vencerá si su pueblo se apoya en el brazo de Jehová, no en el brazo del hombre. Queridos hermanos, hoy más que nunca Dios quiere ver un pueblo celoso de buenas obras. Pero un pueblo que no le tenga miedo a nada. Tengo una cita aquí de la sierva de Dios que se encuentra en la Review and Herald del 4 de agosto de 1904. Dice la sierva de Dios: las alianzas hechas por los israelitas, y entre corchete pone adventistas, con sus vecinos paganos, o sea, estas alianzas que el pueblo de Dios hoy en día está haciendo con otras confesiones religiosas, con políticos, apoyando a políticos. Dice ella, resultaron en la pérdida de su identidad. ¿Por qué el pueblo de Israel perdió su identidad? Por las alianzas que hizo con los otros pueblos. Sigue diciendo, como pueblo peculiar de Dios, se volvieron fermentados por las malas prácticas de aquellos con quienes formaron alianzas prohibidas. La afiliación con los mundanos les hizo perder su primer amor y su celo por el servicio de Dios. Las ventajas por las que se vendieron, escuchen bien, dice, las ventajas por las que se vendieron solo trajeron desilusión y causaron la pérdida de muchas almas. Review and Herald, 4 de agosto de 1904. ¿Qué fue lo que causó la pérdida de almas? Las alianzas. Y queridos hermanos, hoy Dios quiere que su pueblo rompa toda alianza con el mundo y que hagamos alianza con el Dios eterno. Amén. Porque en el tiempo del fin, el hombre no te va a salvar. En el tiempo del fin, cuando Dios derrame su ira sobre este mundo, es Dios el que te va a proteger a ti, no el hombre. No son los políticos,
no son los líderes religiosos. Es Dios el que te va a proteger a ti. Pero hoy necesitamos tener confianza en Dios, y la confianza en Dios necesitamos desarrollar la fe. Pero ¿cómo yo desarrollo la fe? ¿Saben por qué Rahab la ramera se salvó? ¿Por qué se salvó Rahab la ramera de la destrucción de Jericó? Ella podía, sí, cualquiera podía haberlos ayudado, pero ella se salvó por fe. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros vamos al libro de Josué, cuando los 12 espías fueron a Jericó, ella dijo así a los espías: todos los reinos de la tierra de Canaán han desfallecido, porque hemos oído lo que el Dios del cielo le hizo a los egipcios. Saben, en los tiempos en que los israelitas fueron esclavizados por los egipcios, el ejército más poderoso en aquel entonces eran los egipcios. No había ningún pueblo que pudiera igualar a los egipcios en poderío militar. Entonces, cuando Rahab la ramera, junto con todos los reyes de Canaán, donde el pueblo de Israel cruzó el río Jordán para empezar a conquistar Canaán, la tierra que Dios le había dado, todos los reyes de la tierra, ¿cómo tenían su estado de ánimo? Por el piso. ¿Por qué lo tenían por el piso? Porque ellos vieron que el Dios del cielo destruyó al imperio más poderoso de aquel entonces, que eran los egipcios. Y si el Dios del cielo destruyó al imperio poderoso en aquel entonces, ¿qué no iba a hacer con todos los reinos de Canaán? Los iba a destruir. ¿Saben por qué Rahab la ramera se salvó por fe? Porque la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué cosa? La palabra de Dios. ¿Tú quieres tener fe en Dios? ¿Tú quieres tener confianza en Dios? Dedica tiempo a la palabra de Dios, dedica tiempo a leer la palabra de Dios, y esa palabra de Dios va a desarrollar en ti la semilla de la fe, va a desarrollar en ti una confianza absoluta en el poder divino de Dios, de nuestro querido Padre Celestial. Porque fe no es solamente creerle a Dios, fe es confianza en Dios. Y para tú poder tener una confianza en una persona y saber cómo es esa persona, tú tienes que pasar tiempo con esa persona para saber quién es esa persona. Si tú no pasas tiempo con esa persona, mis queridos hermanos, usted no va a poder tener fe, no va a tener la confianza absoluta para poder enfrentar las terribles cosas que aún todavía están reservadas para el tiempo del fin. No va a poder. Miren lo que dice el deseado de toda la gente, página 312-313. La fe salvadora no es un mero asentimiento intelectual a la verdad. El que aguarda hasta tener un conocimiento completo antes de querer ejercer fe no puede recibir bendiciones de Dios. Hay que creerle a Dios. No es suficiente creer acerca de Cristo, debemos creer en Él. La única fe que nos beneficiará es la que le acepta a Él como Salvador personal, que nos pone en posesión de sus méritos. Muchos estiman que la fe es una opinión. La fe salvadora es una transacción por la cual los que reciben a Cristo se unen con Dios mediante un pacto. La fe genuina es vida. Una fe viva significa un aumento de vigor, una confianza implícita por la cual el alma llega a ser una potencia. ¿Pero qué tipo de potencia? ¿Perdedora? Dice, llega a ser una potencia vencedora. Hay que estudiar la palabra de Dios.
es uno de los medios de fortalecer nuestra confianza en Dios. Pero la oración también es un ejercicio que nos ayuda a fortalecer en la fe. Porque cuando tus rodillas tocan el suelo, tu corazón toca el corazón de Dios. Hay que pasar tiempo con Dios en oración. El estudio de la palabra, la oración constante, pero una vida de alabanza también es una manera poderosa de reconocer el poderío y el de reconocer el poderío y el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Una vida de alabanza, cuando nosotros entonamos esos cánticos maravillosos, eso hace revivir la fe. Nos mantiene conectados con el Dios del cielo. Pero también una vida de testificación. Una vida de estudio, una vida de oración, una vida de alabanza, constantemente alabar el nombre de Dios, elevar cánticos espirituales al Señor. ¿Y qué más? Testificación, evangelización. Porque hemos sido llamados, mis queridos hermanos, no para darle calor a los asientos del banco. Hemos sido llamados con un propósito, y el propósito que Dios nos llamó es evangelizar el mundo. Es buscar a las almas perdidas. Todos estos medios, una vida de estudio, oración, alabanza y testificación, estos 4 métodos nos van a ayudar a fortalecer y a crear una confianza implícita en el Dios del cielo. Nos va a crear una confianza implícita en las promesas de Dios. Por eso es que Habacuc 2:4 dice: mas el justo por su fe va a vivir. Este es el tiempo, mis queridos hermanos, donde nuestra fe va a ser severamente probada, ya sea con nuestras familias, ya sea en el trabajo, ya sea aún hasta en la iglesia. Nuestra fe va a ser probada. La pregunta es: ¿estamos preparados para enfrentar estas pruebas y salir como el oro puro y refinado? Porque, como bien dije al principio, hay hermanos que por solamente creer en la verdad están siendo desfraternizados. Y muchos de esos hermanos nuestros que están siendo desfraternizados por sostener la verdad dicen: no me interesa que borren mi nombre del libro de la vida. Lo que me interesa es que mi nombre esté en el libro de los cielos. Porque dice la sierva de Dios que no todos los nombres que están escritos en el libro de la iglesia están escritos en el libro de los cielos. El hecho de que la secretaria de iglesia registre su nombre en los libros de la iglesia y lo declara usted miembro de la iglesia, eso no garantiza su salvación. La salvación viene de Cristo Jesús. Pero cuando hay un conflicto serio con la verdad, yo tengo que ponerme delante de parte de la verdad, aunque me borren de la iglesia, aunque me expulsen de la iglesia. Porque de donde no me van a poder expulsar es del cielo. Y note que en medio de toda esta crisis política, religiosa, social, económica, hermano, conozco a muchos hermanos que están amedrentados, tristes, acongojados.
muchos de esos hermanos están hasta confundidos. Muchos de esos hermanos están hasta temerosos. Porque cuando vino la oleada del COVID-19, las iglesias cerraron, pero cuando volvieron a abrir, no volvió la misma cantidad que había anteriormente. Y si ese bichito que hay en China, que es una variante del COVID, que está preocupando, vuelve de nuevo a hacer sus estragos, yo creo que de esta, Miguel, si cierran las iglesias, ya la gente no vuelve más cuando la vuelvan a abrir. Porque hay miedo. Dice aquí Obreros Evangélicos, página 273, la fe es lo que nos habilita para mirar más allá del presente, con sus cargas y congojas hacia el gran porvenir de la vida venidera, donde se aclarará todo lo que ahora nos deja perplejos. La fe ve a Jesús de pie como mediador nuestro a la diestra de Dios. La fe contempla las mansiones que Cristo ha ido a preparar para aquellos que le aman. La fe ve el manto y la corona aparejados para el vencedor y oye el canto de los redimidos. O sea que ya por fe yo me siento victorioso en Cristo Jesús. Ya por fe, ya yo vislumbro estar en las mansiones de los cielos vestido con la perfecta justicia, con las ropas blancas, las vestiduras blancas y con mi corona ceñida en mi cabeza. Ya yo por fe contemplo estar con todos ustedes en las mansiones de los cielos, alabando el nombre de Dios con todos los redimidos de todas las edades. Pero solo es por fe. Porque la fe hace obrar milagros. Si tú le crees a Dios, puedes tener la certeza que tu milagro está en camino. Termino para ustedes dejándole esta maravillosa promesa. Vamos a Salmos capítulo 91. La palabra de Dios contiene muchísimas promesas de Dios, muchísimas, hermanos. Y esas promesas de Dios son las que nos ayudan y nos dan aliento a seguir en pie en medio de la batalla. Pero tú tienes que hacer estas promesas como tuya propia. No dudes, porque la duda viene del diablo. Y eso es lo que quiere el diablo, que tú dudes del poder de Dios. Porque si dudas del poder de Dios, tu caso estará completamente perdido. Miren lo que dice el Salmo 91, mis queridos hermanos, qué preciosidad este Salmo 91. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en él confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No tendrás temor de espanto nocturno, ni de saeta que huele de día, ni de pestilencia, ni de COVID, ni ninguna otra enfermedad que ande en oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya. Sigue diciendo, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi refugio, al Altísimo por tu habitación. Sigue diciendo el versículo 10.
no te sobrevendrá. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandarán acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te sostendrán los ángeles de Dios, para que no tropieces con tu pie en piedra. Sobre el león y la serpiente pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en alto. Por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo te responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Queridos hermanos, hoy más que nunca necesitamos tener confianza en Dios. Hoy más que nunca tenemos que vivir en la fe de nuestro Salvador Jesucristo. No podemos poner la confianza en el hombre. Este no es tiempo de confiar en el hombre. Esto es tiempo de confiar en el Dios. Porque solamente Dios te va a librar a ti. Solamente Dios es el que te va a dar la salvación a ti y a tu casa. Pero necesitamos ejercitar el músculo de la fe. ¿Cómo? Como bien dije, estudiando la palabra de Dios, orando, alabando el nombre de Dios, siempre manteniendo un cántico de alabanza en nuestros corazones, pero también testificando. Este es el medio que nos hará fortalecer nuestra confianza en el gran Dios Todopoderoso. Y esa confianza en Dios es la que nos va a hacer victoriosos para estar en pie en el monte de Sión con el Cordero de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, mis queridos hermanos. Y en estos momentos vamos ahora puestos de pie a cantar el último himno.
Vamos todos aquellos que puedan arrodillarnos para tener unas palabras de oración. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos cada día en el duro conflicto que tenemos en este mundo, Señor. Confiamos en ti, porque tú eres nuestro gran Dios todopoderoso, Señor. Ayúdanos a tener fe en tu palabra. Ayúdanos a tener fe en tus promesas, porque fiel eres tú que prometiste y tú vas a cumplir tu palabra, Señor. Ayúdanos para que nada nos atemorice, porque como bien dice tu palabra, el perfecto amor echa fuera el temor fuera. Por eso te pedimos, Padre querido, que tú eches de nuestras vidas toda clase de temor y que nos ayude a confiar cada día más en ti. Sosténnos en medio de esta dura batalla que tenemos contra el pecado y contra las potestades de las tinieblas, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por hablarnos. Bendícenos, Padre querido, y ayúdanos cada día a caminar con pies firmes, sostenidos de tu mano, Señor. Gracias por todo, Padre querido, por hablarnos en esta mañana, que a pesar de que tuvimos problemas técnicos, gracias te damos, Señor, porque sé que este mensaje llegó, Señor. Gracias, Padre querido, en el santo nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.